Bienvenidos al Ministerio Alma, yo soy el pastor Alberto Guerra y queremos invitarlo a este tema que va a ser el inicio de una serie de mensajes que tenemos para todos ustedes basados en el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que es estar en el Espíritu? El poder y la obra del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo y el Espíritu Santo como nuestro Maestro. En esta sección vamos a hablar de qué es lo que es estar en el Espíritu. Pues una vez que nosotros hemos recibido al Espíritu Santo y lo tenemos morando en nosotros, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que hemos recibido al Espíritu Santo? Bueno, cuando una persona acepta el sacrificio de Dios, de Cristo en la cruz, y lo acepta como su único Dios y Salvador, dice la palabra de Dios que viene el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y sella el espíritu de esa persona, lo cual ya nosotros la conocemos como un hijo o una hija de Dios, como un creyente. Entonces dice la palabra que una vez que hemos recibido al Espíritu Santo y lo tenemos morando en nosotros, dice que nuestra vida cambia totalmente. Ya no somos igual que antes. ¿Por qué? Porque estamos sellados por el Espíritu Santo. Y entonces empezamos a sentir cosas que antes no sentíamos. Empezamos a pensar en cosas inclusive que antes no pensábamos. Por ejemplo, una cosa que antes no pensábamos es, sería hacerle el bien a un enemigo. Hacer el bien a un enemigo. Wow. Yo pienso que antes pensábamos de ojo por ojo y diente por diente. Y entonces una vez que ahora estamos sellados por el Espíritu Santo, pues encontramos en la palabra de Dios que dice que tenemos que caminar la extra milla y tenemos que poner la otra mejilla. Y empezamos a percibir y a discernir y entender cosas espirituales que antes no la entendíamos. Empezamos a desear inclusive cosas que antes nos costaba trabajo desearlas. Pues anteriormente a recibir el Espíritu Santo, quizás nos costaba trabajo perdonar. Y nos costaba trabajo el tener misericordia con una persona o tener compasión por otra persona. Y inclusive a un enemigo nuestro le deseamos el mal y ahora pues oramos por él y le deseamos que ese enemigo pues entienda el sacrificio de Cristo, de Dios en la cruz, y que acepte al Señor como su único Dios y Salvador, para que también el enemigo nuestro sea sellado por el Espíritu Santo. ¿No es así, familia? Empezamos a cambiar diferente y a sentir cosas diferentes. Deseamos entonces ir a la iglesia. El mismo Espíritu de Dios que vive en nosotros nos dice, vamos a la iglesia, llévame a la iglesia. Leer la palabra de Dios, quizás antes nos costaba trabajo, ahora nos cuesta menos trabajo. Hablar de Dios con nuestros amigos, en una fiesta, hablar de Dios, antes nos daba con un poquito de temor, y ahora no, y ahora lo hacemos abiertamente, y hablamos de nuestro Señor Jesucristo. Y también una cosa peculiar es el deseo de conocer más de Dios. ¿No le ha pasado eso? Que cuando recibimos el Espíritu Santo, tenemos el deseo de conocer más de Dios. Ahora bien, hay un deseo que es bien peculiar del Hijo de Dios, o sea, del que tiene el Espíritu Santo morando en él. ¿Y cuál es este deseo? Este deseo es el de adorar a Dios. Deseamos adorar a Dios, porque el mismo Espíritu Santo que vive en nosotros desea eso. Y como Dios es Espíritu, y como vive ahora en nosotros, entonces nuestro espíritu siente el deseo de adorar a Dios. ¿No es así? Y sentimos el deseo de alabarle, y de adorarle, y de comunicarnos con Él. Nuestra vida empieza a tomar otro rumbo y una nueva dirección. La dirección se llama la dirección de la santificación. Empezamos a caminar en dirección divina. Y se empieza a manifestar dentro de nosotros el deseo también de sujetarnos a este espíritu que vive en nosotros. La palabra sujetar
Es una palabra interesante. Y para que el ser humano se sujete a algo, tiene que ser una cosa que le guste mucho o que él esté totalmente consagrado a seguir eso. Y cuando nosotros estamos con el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo pues nos dice, sujétate a mí. Empezamos a confiar en el Espíritu Santo, en su divina protección con nosotros. Y empezamos a entender que solamente el Espíritu de Dios es a quien nos las puede ofrecer, ese tipo de protección. Empezamos a descansar nuestras cargas, todas nuestras cargas, sintiendo paz y sintiendo la completa seguridad de que siempre vamos a estar protegidos por el Espíritu Santo de Dios. Y que el Espíritu Santo de Dios va a estar eternamente junto con nosotros. Y eso nos da a nosotros paz. Nos da paz. Tengo el Espíritu Santo conmigo. Donde quiera que voy, ahí va el Espíritu Santo de Dios conmigo. También empezamos a reconocer y a percibir. A reconocer y a percibir la omnipotente presencia de Dios. Y de todo su poder. Y de todas sus bendiciones, ahora son parte de nuestra vida. Todas las bendiciones de Dios y todo el poder de Dios es parte nuestro. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo con nosotros. Nuestra fe empieza a desarrollarse. ¿Nuestra qué? Nuestra fe empieza a desarrollarse. Y nuestros temores empiezan a ¿qué? A desaparecerse. Empiezan a desaparecerse nuestros temores. Anteriormente, a yo recibir el Espíritu Santo, por ejemplo, le temía a la muerte. Para mí la muerte era, Dios mío. Y entonces, hoy por hoy, después de caminar con el Señor, pues, por 21 años, pues, como el apóstol Pablo que dijo que el morir para él era ganancia. Pero ya yo lo pienso mirar de esa forma. Pero ¿sabe quién me ha hecho mirarlo de esa forma? El Espíritu Santo que vive en mí. Y así nos pasa a cada uno de nosotros. Anteriormente el morir para nosotros era una cosa devastadora y ahora decimos, bueno, pues es que si muero voy delante de la presencia de Dios y tengo la promesa de Dios que voy a una vida mejor que esta vida que tenemos ahora. Y entonces ahora que tenemos el privilegio de poder disfrutar de todos los beneficios de Dios que Él tiene para nosotros y de todos los frutos de Dios, eso lo tenemos única y exclusivamente por el Espíritu Santo que vive en nosotros. Gracias démosle a Dios por su Espíritu Santo en nuestra vida. Ahí donde tú estás, dale gracias a Dios por el Espíritu Santo. La número 2 es porque el Espíritu de Dios que podemos escuchar, debido al Espíritu de Dios, podemos escuchar la voz de Dios. Si no tenemos el Espíritu Santo de Dios con nosotros, nos es muy difícil, yo diría que imposible escuchar la voz de Dios. A no ser que Dios tenga algo contigo y te tumbe de un caballo, te haga algún tipo de manifestación divina para que tú lo escuches, porque te está gritando y tú no lo escuchas. Pero entonces podemos escuchar la voz de Dios debido al Espíritu Santo que vive en nosotros. Los que estamos sujetos, escúchame bien, los que estamos sujetos a la voluntad del Espíritu Santo, escuchamos la voz como si fuera una trompeta. Los que no estamos sujetos a la voluntad de Dios, escuchamos el Espíritu Santo como un soplo. Pero los que estamos sujetos a la voluntad de Dios, lo escuchamos como si fuera una trompeta. Por eso no tenemos duda ninguna cuando nos habla el Espíritu Santo, decimos, el Espíritu me acaba de decir esto. No es así. El Espíritu Santo me acaba de poner esto en mi mente y te tengo que decir esto porque esto es del Espíritu Santo. Y tenemos esa certeza. Cuando estamos y andamos en el Espíritu, es cuando se empiezan a comprender las cosas celestiales. Cuando se empiezan ¿a qué? A comprender las cosas celestiales. La palabra de Dios y las cosas de Dios las empezamos a entender y a comprender con mayor claridad debido al Espíritu de Dios que mora en nosotros. Bueno, ¿y por qué? Porque todas estas cosas se disciernen, ¿saben, mi querida familia? Todas estas cosas se disciernen espiritualmente. Todas estas cosas del Espíritu se disciernen espiritualmente. Dios, a través de su Espíritu, nos abre el entendimiento. ¿Nos abre qué? El entendimiento y nos deja ver lo que Él ve. Cuando decimos, Señor,
Dame discernimiento. ¿Qué le estamos pidiendo a Dios? Le estamos pidiendo a Dios que nos deje ver lo que Él ve. Háblame de este hombre, háblame de esta mujer, háblame de esta situación, de este trabajo. Debo hacer esto, debo hacer aquello. Dame discernimiento. ¿Qué le estamos pidiendo? Déjame ver lo que tú ves y como tú lo ves. Amén. Entonces, lo espiritual tiene que ser discernido y comprendido espiritualmente. Revelado por el mismo Espíritu Santo que vive en nosotros. Aquel que está en el Espíritu está incomparablemente por encima de los que no están. Buena noticia para los cristianos. Si tú tienes el Espíritu Santo, tú estás por encima del entendimiento de cualquier otra persona que no la tenga con Dios. Estás en línea directa con Dios. It's a direct line with God. ¿Ok? Así que tenemos esa gran ventaja. Las revelaciones de Dios son todas a través de su Espíritu. Mientras nosotros más cercanía tengamos a Dios, más contacto tenemos con Dios. Las revelaciones de Jesucristo, por ejemplo, al apóstol Juan, fueron todas dadas en el Espíritu. Todo el libro de Apocalipsis. Aquí tengo escrito Apocalipsis 4:2, pero todo el libro de Apocalipsis, inclusive todo el libro de la Biblia, está revelado por Jehová, por Dios, por Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Cuando estamos en el Espíritu, se ve también la impotencia del hombre y el impresionante poder de Dios. Vemos lo incapacitado que está el hombre sin Dios y nos damos cuenta de eso. Los que están en el Espíritu ven la necesidad que tiene el hombre de Dios. Un hombre sin Dios, ¿qué tiene? No tiene nada, no tiene nada, no tiene nada. ¿Cuántos multimillonarios tratan de salvar la vida de un hijo? Yo los he tenido al lado mío. Y han traído cuanto médico y cuanto potencial pueda ganar, o sea, pueda comprar el dinero, y no lo han podido lograr. Muchos de ellos también me han dicho, no me siento amado, porque me siento que todo lo que tengo alrededor mío es a través del dinero. Así es. Y entonces no se sienten amados. Todo lo compran por dinero. Hasta el amor quieren comprarlo por dinero. ¿Se puede comprar el amor por dinero? No se puede comprar el amor por dinero. El sentirnos amados sin dinero, eso no tiene precio. El amor de una madre, el amor de un padre, en fin, el amor de un hermano, de una hermana, sincero, el amor de la familia de Dios. Esto es sin dinero. Esto es por amor a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. El Espíritu del hombre comprende la necesidad de Dios en su vida. Los que están en el Espíritu no depositan su fe en los remedios humanos, sino que acuden a la palabra de Dios, como el Espíritu les ha guiado y ordenado, y dirigen su fe única y exclusivamente en Jesucristo. Siendo de esta manera testigos del majestuoso poder del omnipotente Espíritu Santo de Dios. Amén. La número 5, donde está el Espíritu, ahí está Dios. Digan conmigo, donde está el Espíritu, ahí está Dios. Ahí está la fortaleza de Dios. Ahí está el consuelo divino. Aunque estemos encadenados, hay presos que son libres. Y hay muchos que están libres y están presos. Qué tremendo. Y hagamos lo que hagamos, estemos donde estemos, pasando cualquier tipo de tribulación, el mundo virado al revés, no le hagamos caso a eso. Lo que tenemos que saber es que nosotros tenemos una relación con el Espíritu Santo, y que en el Espíritu Santo sí podemos confiar. Amén. Entonces, el Dios invisible se hace visible a través de su Espíritu Santo y de las revelaciones que Él nos da a nosotros. A través del Espíritu Santo somos amparados y recibimos la fuerza divina. Y por tanto, no tenemos por qué temerle a nada ni a nadie. Si no le estamos temiendo a la muerte, ¿a qué le vamos a temer?
Entonces, porque ya el temor, ¿por qué? Porque ya el temor no vive en nosotros. Ya la fortaleza nuestra se llama Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios. La paz del Espíritu Santo, la paz que transmite el Espíritu Santo, es incomparable con ninguna otra paz. Hay personas que están pasando por cualquier cantidad de tribulaciones y dicen, yo siento paz. ¿Hay alguno aquí que ha vivido eso? Claro. Estamos pasando por un tronco de tribulación y sentimos paz. Oye, pero ¿cómo es eso? Pero fulano perdió la casa, perdió esto, perdió aquello y siente paz. Sí, yo siento paz. ¿Y sabe por qué? Porque tengo la paz de Dios conmigo. Tengo la paz del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo de Dios, Dios se manifestó poderosamente en Ezequiel. ¿Han conocido la historia de Ezequiel? Ezequiel era un sacerdote en el Viejo Testamento. Y para aquellos que quieran seguirme en sus Biblias, en Ezequiel 37, del 1 al 10, escuchen esto que es interesante. Y el pueblo de Israel pues estaba pasando atravesando una situación que necesitaban pelear, luchar, y necesitaban un ejército. Escuchen esto, lo que dice primera de Ezequiel 37 del 1 al 10. Y dice, la mano de Jehová vino sobre mí. Este es Ezequiel hablando. Y me llevó en el espíritu de Jehová. ¿Y me llevó dónde? En el espíritu de Dios. Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. ¿De qué estaba lleno? De huesos. Y la número 2 dice, y me hizo pasar, lo hizo atravesar cerca de ellos por todos en derredor. Y he aquí que eran muchísimos huesos sobre la faz del campo. Y por cierto, dice, estaban secos en gran manera. O sea que los huesos, no es que tenían un poquito de carne, no, los huesos estaban secos y de gran madera, dice. Y entonces dice Ezequiel, dice, y me dijo, hijo de hombre, le habló Dios, le dijo, hijo de hombre, le dijo, ¿vivirán estos huesos? Y dije, bueno, Señor Jehová, tú lo sabes, como diciendo, bueno, si tú lo dices, yo lo creo. Y entonces me dijo entonces el Señor, dice Ezequiel, dice, profetiza sobre estos huesos, oigan esto, y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Eso se lo dijo Dios a Ezequiel. Ok. Y entonces, y dice, y continúa Dios hablando y dice, pondré tendones, pondré carne sobre vosotros y haré subir sobre vosotros, o sea, carne, y os cubriré con piel y pondré en vosotros espíritus y viviréis y sabéis que yo soy Jehová. ¡Wow! ¡Qué tremendo testimonio de Dios para Ezequiel! Y entonces seguimos leyendo para que ustedes se gocen con esto. Y dice, y profeticé, dice Ezequiel, y profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido, mientras yo profetizaba sobre aquellos huesos, hubo un ruido, dice Ezequiel, muy grande, mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor de tierra parece, y los huesos se juntaron cada hueso, uno con otro, se empezaron a juntar cada hueso. Y miré, dice Ezequiel, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. O sea, ya tenían los huesos carne y piel. Y entonces la número 9 dice, y Jehová me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Y así dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los 4 vientos, norte, sur, oeste y oeste, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Escuchen esto. Esto hay que creerlo por fe y porque lo dice la palabra de Dios. Y dice, y profeticé, dice Ezequiel, como me había mandado el Señor, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, se levantaron, y un ejército grande con ellos. De repente
Tuvo Israel un ejército poderoso a través del Espíritu de Dios. ¿Lo creemos? Si tú lo crees, aplaude. Aplaudamos al Señor. Entonces, mi familia, si nosotros creemos esto, ¿cómo no vamos a creer que Dios hoy en día puede resucitar un muerto? ¿Será posible? ¿Cómo podemos creer hoy en día que Dios no te puede curar de cualquier enfermedad que tú tengas? ¿Cómo podemos creer que Dios no te puede resolver cualquier problemita que tú tengas? O problema o problemón. Te lo resuelve. ¿Cómo no lo va a resolver? Vivir en el Espíritu es la prueba de su morada en nosotros. Es prueba de que Dios vive con nosotros. Si el Espíritu de Dios realmente vive en nosotros, nosotros viviremos según la voluntad del Espíritu. ¿Tiene esto sentido para ti? Okay. Es muy fácil predicar la teoría del Espíritu. Es muy fácil predicar la palabra de Dios. Pero vivir en el Espíritu es la manifestación de la práctica de lo mismo que estamos hablando. De vivir bajo la voluntad y sujetados a la voluntad divina. ¿Tiene esto sentido? Seguimos teniendo sentido. Ok, el Espíritu Santo no viene a vivir en nosotros como un impotente, sino como un poderoso vivificador y obrador de las maravillas espirituales divinas, cuya presencia no se pueden ocultar. Si nosotros nos desarrollamos no en contra de la voluntad de Dios, lo que estamos haciendo, ¿saben lo que son unas esposas? Cuando viene la policía y te esposa, que no te puede mover, te está manteniendo de tus derechos civiles, tú no te puedes desarrollar. Así hacemos nosotros con el Espíritu Santo. Yo iba a traer unas esposas hoy, pero decidí que no. Pero cuando nosotros esposamos a alguien, lo estamos restringiendo. Y cuando nosotros estamos esposando al Espíritu Santo, lo estamos restringiendo. Y le estamos diciendo, no te muevas de ahí porque yo soy el que me voy a mover. Uy. ¿Me están entendiendo, familia? Nosotros no podemos tener esposados al Espíritu Santo. Nosotros tenemos que darle libertad al Espíritu Santo, y nosotros, para poder darle libertad al Espíritu Santo, nosotros nos tenemos que sujetar al Espíritu Santo. Cuando estamos en el Espíritu, nos rendimos todo nuestro servicio a Dios. Y les voy a dar un consejo. Yo pienso que el mejor consejo que yo le puedo dar como pastor a todos ustedes, a mi familia espiritual, es que seamos hombres y mujeres hacedores de la palabra de Dios. Y no solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Cuando estamos en el Espíritu, nos rendimos todo nuestro servicio a Dios y hacemos la voluntad de Dios. Debemos de buscar entre nosotros, a hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, sujetos al Espíritu Santo. Porque esos son los hombres y las mujeres que nosotros debíamos escoger para que fueran nuestros mentores. Cuando queremos un buen consejo, busquemos una persona, un hombre o una mujer, un hijo, una hija de Dios que esté llena del Espíritu Santo para que te dé un buen consejo. Porque si no, no vas a recibir un buen consejo. La predicación de Pablo en 1 Corintios 2:4 fue una demostración del Espíritu. No la voy a leer ahora, pero en fin, la pueden ustedes buscar. Y toda oración, según Efesios 6:18, debe ser dirigida al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es Dios. Estar en el Espíritu es estar en contacto directo con Dios. Es una línea directa con Dios. Y de no estar en contacto directo con Dios es estar fuera de la comunión divina y cobertura de Dios. Esto no hay que ir a ninguna escuela, esto no hay que ir a ningún college, ni coger algún tipo de curso especial. O sea, si estás en línea directa con Dios, estás bajo la cobertura divina. Si estás fuera de la cobertura divina, eso tiene consecuencias
Y eso no tiene fruto ninguno. En Juan 15:6, para los que tienen una Biblia y me quieran seguir, dice Cristo, dijo, el que en mí no permanece será echado fuera, como pámpano, o sea, como una rama, y se sacará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y en Juan 15:7 dice Cristo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. ¿Qué es lo que dice ahí? Todo. ¿Dice algunas cosas? No. Dice, pedid todo lo que queréis y os será ¿qué? Y os será hecho. Eso es una promesa de Dios. Y la Biblia, todas son basadas en promesas de Dios y profecías de Dios. Y todas se han cumplido al pie de la letra. ¿Hay alguno que puede decir que no se ha cumplido al pie de la letra? Ni uno. Entonces, Dios no mente. Lo que Dios dice, eso está. Eso hecho. Tenemos un Dios de pacto. Dios quiere que nosotros busquemos a su Espíritu. Dios quiere que vivamos bajo su cobertura espiritual, la cual nosotros llevamos mediante nuestra sujeción. Y funciona, nuevamente me repito, de la siguiente forma. Yo me sujeto al Espíritu, el Espíritu Santo tiene libertad para moverse en todas mis cosas. Y lo único que voy a recoger yo de todo eso son bendiciones. Yo no me sujeto, esposo al Espíritu Santo, el Espíritu Santo no se puede mover y no puedo recibir las bendiciones que el Espíritu Santo me quiere dar. Estar en la presencia del Espíritu Santo es estar en la presencia de Dios. Caminar con el Espíritu Santo es caminar con Dios, bajo su perfecta voluntad, bajo su protección. Y con esto concluyo. Quiero decirles que todo hijo o hija de Dios debe de vivir buscando cada momento de su vida de cómo estar viviendo en el Espíritu Santo. Amén. Le damos un aplauso al Señor.